Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Recta Final, este emprendimiento de los medios públicos que nos llevarán hasta el último jueves del mes de noviembre analizando toda esta campaña de cara al balotaje. Alejandra Casablanca, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda, Gabriel? Bien. Bueno, acá ya sintiéndome un poco más suelta, casi. Bien, claro que sí. Claro Vamos a hacerlo un poquito mejor. Entre otras cosas, avanzar con los contenidos, porque en esta noche nos van a estar acompañando, ahora en un ratito nada más, alguien que se convirtió de alguna manera en protagonista en el Senado, porque supuestamente, claro, en este centralismo montevideano nadie la conocía. Sin embargo, en su departamento es una referente en lo social, en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Estamos hablando de la senadora electa Amanda de la Ventura, senadora electa por el Frente Amplio, por la vertiente artiguista. Maestra edila, hace 30 años de participación en la Junta Departamental del Departamento de Florida, y ahora se viene a Montevideo, se viene al Senado de la República. La muchacha de la moto, después nos va a contar. Después vamos a estar conversando con el profesor Gabriel Chirichi. Gabriel Chirichi es integrante del equipo de educación del candidato Daniel Martínez. Con él analizando las propuestas que tiene el Frente Amplio para los próximos 5 años y también contraponiendo con las propuestas que el Partido Nacional, que el doctor Luis Lacalle y ahora la coalición pretenden impulsar en caso de llegar a ser gobierno. Tenemos que decir que en los últimos minutos, en la última hora, hubo cambios dentro de las propuestas relacionadas con educación. Exacto. A partir de lo que fue, evidentemente, la reacción de los sindicatos, y vamos a estar hablando de eso también. Y no solo en materia de educación, al parecer hubo cambios y ajustes en el programa en varios aspectos. Y por último, en lo que será el último bloque de esta recta final, nos vamos a meter en el tema de las redes sociales, cómo esto también influye, cómo se mueven los uruguayos en relación a esta elección, a las fórmulas, y vamos a estar hablando con Diego Barcia, Country Manager de Nightstream para Uruguay. Con Diego, además, conversamos ya hace un tiempo atrás, antes de la campaña, y pretendíamos ir acercándonos a lo que podía llegar a ser la campaña en las redes sociales, cómo podía impactar. Es un actor nuevo, es una comunidad nueva en la cual todos estamos interactuando de alguna u otra manera. Bueno, ¿es la parte más violenta, acaso, de la campaña electoral? Habrá que verlo. Quizás también con Diego podamos descifrar algunas de esas cosas. Antes de la pausa, Negra, la empresa Equipos Consultores acaba de presentar la primera encuesta de cara al balotaje. Básicamente los números: 47% para el candidato Luis Lacalle, 42% para el candidato Daniel Martínez, 6% de indecisos y 5% de votos en blanco. Esto es una medición que se realizó desde el 28 y hasta hace un par de días. Y es la primera de todas las encuestadoras. Exactamente, ¿no? Midió la primera semana, digamos, lo que fue la primera semana post 27 de octubre. Es lo que mide la empresa Equipos en esta primera encuesta. Un escenario interesante el que se abre a partir del que se empiezan a conocer estos números. Debemos decir que Equipos además presentó su encuesta en subrayado con la colega Blanca Rodríguez. Señores, hacemos la primera pausa de esta recta final de hoy. Ya venimos con la senadora electa Amanda de la Ventura. Señores, son las 20 horas y 36 minutos. Seguimos en vivo en recta final aquí en Televisión Nacional, en este emprendimiento, como les decimos, de los medios públicos, que de alguna manera recicla los programas que habitualmente están a esta hora en la televisión pública, incorpora periodistas de las radios públicas y nos permite trabajar de cara a la elección del balotaje del próximo 24 de noviembre. Recibimos a nuestra primera invitada. Pero cómo no, muy bienvenida, senadora Amanda de la Ventura, senadora electa por la vertiente artiguista. Y la verdad que
es muy interesante poder compartir con la gente un Senado en algunas áreas distinto y en el caso suyo en particular, que viene desde el trabajo como docente, desde el trabajo social, desde muchos años como edila en el departamento de Florida. Vamos a contar un poco, ¿no?, la historia de Amanda. Gracias por estar en los medios públicos. No, gracias a ustedes por la invitación, por poder estar por aquí. Lo decíamos, creo que en alguna otra conversación que tuvimos, la vertiente artiguista que no había tenido representación parlamentaria en las elecciones anteriores, por distintos motivos que ahora no vienen al caso, pero que con mucha fuerza salieron a construir una política de alianzas en todo el país que llevaba el Senado de la vertiente artiguista, pero que me imagino que ni en la más auspiciosa de los análisis previos usted creía que iba a ingresar al Senado. Sí, realmente es así. No daban, digamos, previamente... No, nosotros trabajamos y mucho a nivel vertiente para recuperar ese lugar en el Senado y en el Parlamento. En la persona del compañero Enrique Rubio y decíamos, bueno, vamos a tratar de que el compañero Rubio esté de nuevo. Entendemos que compañeros de la vertiente en su momento hicieron mucho aporte al Parlamento y a la legislación del país y era eso, trabajar, lo decíamos así, ¿no? Queremos que Enrique llegue al Senado porque nos parece que es un buen aporte al Parlamento y al país. Entonces, con esto de la votación importante, de las listas que llevaron el Senado, claro, de la vertiente artiguista, encabezado por Enrique, y en segundo lugar como titular yo, en realidad al día de hoy se puede valorar que fue como muy eficaz, muy inteligente, claro, esa unión. La política de alianza. Esa política. Porque fue por un lado el sublema, que tiene que ver con progresistas, al cual a ese sublema se le otorgan, de acuerdo a la votación, 4 integrantes, del grupo de Vergara 2, con Lilian Quechichán, ¿verdad?, segunda, y en este caso nuestro. Eso por un lado. Y por otro lado esto de... O sea que en progresistas hay paridad en el Senado, sí, ¿no? Sí, pero tiene que ver, ¿verdad?, con la decisión del Frente Amplio de que las listas fueran paritarias, porque hoy nos encontramos en realidad con menos mujeres en las dos cámaras. Y el Frente en realidad, cumpliendo esto de la paridad, sale como más fortalecido en cuanto a la cantidad de mujeres, ¿no? Pero preocupa que en realidad bajaron la cantidad. Hay un cuarto, o sea, el 25% en el Senado de mujeres, y ni siquiera un tercio, y en diputados un quinto. O sea, es bastante doloroso, ¿no? Porque se ha trabajado por el tema de mayor participación, de mayor incidencia de las mujeres en la política, pero después al momento de concretar siguen encabezando hombres y relegadas. Sí, porque además sabemos que la ley que de alguna manera incorpora el cada 3-1, que puede ser, digamos, 2 mujeres y un varón, por ejemplo, ser, en el interior no se cumple. Porque hay departamentos que tienen adjudicados una banca, 2 bancas, en algunos casos 3, son pocos los que tienen más de esa cantidad. Por lo tanto, cuando uno ve la composición de diputados en el interior, no se cumple. Se cumple, sí, en la lista, pero eso no termina ocurriendo a la hora de la adjudicación. Y a la hora de la confección de la lista. Porque en realidad, al confeccionar la lista, parece que se entiende que tiene que ser 2 varones y una mujer, 2 varones y una mujer. Y no es así. Sí. Pero bueno, el tema que las consecuencias... el criterio de la mínima, ¿no? Claro, la mínima. Las consecuencias se ven claro, al hacerse conteo de votación, ¿no? ¿Qué espera esta maestra jubilada con 40 años casi, ¿no?, de experiencia en todo lo que tiene que ver con el gobierno departamental, en la Junta? 30. Desde el 90 estoy en la Junta departamental. ¿Qué espera en el Senado? Y en el Senado, ¿qué llevar a ese Senado? Yo a lo que aspiro es a poder cumplir con las expectativas que quienes depositaron la confianza en mí, y más allá de eso, los Frente Amplistas y los ciudadanos y ciudadanas del país, se espera de una senadora, de una legisladora. Eso es como que lo que siento como más responsabilidad. Después,
qué temas voy a tratar o cuáles serían mis prioridades. Tengo sí temas que en el largo de trayecto político me sensibilizan o priorizo. Está el tema género justamente, derechos humanos, el medio ambiente, pero más que nada también todo lo que tiene que ver con lo social, porque de alguna forma creo que las maestras y maestros, ya de por sí nuestra vocación es más volcada a eso. Entonces, bueno, la gama puede ser amplia. Ahora, ¿cómo va a encajar eso dentro de la bancada? Porque digo, por lo menos en Florida trabajamos para distribuir las comisiones de trabajo y eso con un cierto criterio donde nos ordenamos y vamos eligiendo de acuerdo ahí sí a las prioridades. En el Senado yo no hemos tenido ninguna reunión por la cual podamos conversar y ver, a ver qué comisiones vamos a estar trabajando, priorizando cada uno. Entonces, a mí me parece que lo importante en este momento es saber que tenemos ese programa, que vamos a trabajar hasta el 24 para tratar de que realmente ese programa, a través de Daniel Martínez, podamos llevarlo a la práctica lo más cercano posible, sabiendo que no tenemos la mayoría parlamentaria. Y en ese sentido es un gran desafío porque yo pienso que no se puede garantizar que el programa se va a cumplir estrictamente, porque al no tener la mayoría, digo, evidentemente va a haber que negociar. Va a haber que negociar con los otros sectores. Exacto. Pero sí debe haber una garantía. Me parece que la garantía es no retroceder, que la garantía que se da en este caso ante la alternativa del otro rumbo o del otro camino de la calle Pou es, bueno, el Frente lo que sabemos es que vamos a seguir cambiando en la medida que podamos, pero sí que no vamos a parar firme para no retroceder. Claro. Lo otro es mucho más incierto. Claro, porque además hay dos escenarios que se abren y usted de alguna manera tiene experiencia en los dos escenarios, porque en Florida ha sido edila siendo gobierno el Frente Amplio y ha sido edila siendo gobierno oposición. El Partido Nacional. Sí. Es decir, que ha sido oficialista y ha sido opositor, ha sido oposición. Pero, claro, esto se va a reproducir en el Senado con diferencias, pero se va a reproducir. Sí. Digamos, ¿cómo pararse en un escenario o en el otro? Es diferente el tema de las juntas departamentales porque en realidad quien gana, aunque sea por un voto, tiene la mayoría. Exacto. ¿Ah? De todas formas, yo digo que el Frente Amplio y en el Parlamento, por lo menos yo lo he vivido así, nunca ha sido, tenemos la mayoría, entonces votamos esto porque tenemos la mayoría. Que a veces lo he vivido en la Junta Departamental del lado del Partido Nacional, más concretamente. El Frente creo que siempre ha tratado de presentar los proyectos, dar los tiempos suficientes para que la oposición pueda hacer modificaciones, evidentemente hasta determinado tiempo, y después se decide. En ese sentido, me parece que es como vital tener claro eso, que lo otro que se está planteando, en realidad, si fuéramos, como tú me decís cuáles serían los dos escenarios, claro. si fuéramos ganara la calle Pou y fuéramos oposición, en realidad se nos está planteando que va a haber una ley con tantos artículos, ahora hay un borrador, pero como que mucha cosa es general, y que va a ser de urgente consideración, y bueno, ahí ya va a haber que pararse de otra forma, ¿no? Porque evidentemente no va a ser fácil si se pretende avasallar con una mayoría que en realidad al día de hoy puede estar firmando un documento, pero que tenemos dudas de que realmente este acuerdo pueda continuar en el tiempo. Tenemos dudas porque si hace años cuando Valle ganó, se formó una coalición que era solo del Partido Nacional y Partido Colorado, y no duró mucho, ¿qué nos puede garantizar que un arco tan grande de partidos va a ser coherente durante los 5 años en llevar adelante algo? Digo, eso es un riesgo. ¿Usted ve ahí un problema, un riesgo? Yo veo un problema, un riesgo, sí. Riesgo hacia la población, ¿no? Que es lo que nos preocupa. Digo, cómo se va a estar dilucidando este futuro que va a afectar evidentemente a las grandes mayorías de uruguayos y uruguayas. Yo quería preguntar porque sé por el compañero periodista de Radio Uruguay, Emilio Martínez Muracioli, y también obviamente por lo que es madres y familiares de detenidos desaparecidos, el compromiso de Amanda desde siempre con esta causa, y es un comentario en la propia Florida de lo que será
por ejemplo, ese encuentro con el excomandante, el general Guido Manini Ríos, con un tema que es tan caro para muchísimos de nosotros, los uruguayos, y que en algunos casos aparece en un segundo, en un tercero o en un último plano. ¿Cómo se lo imagina el debate en el tema de derechos humanos? Evidentemente no vamos a tener las mismas visiones, ¿no? Y lo bueno, me parece a mí, de estar ahí es que se van a poder expresar y con frontalidad las posiciones que en realidad he defendido siempre acorde al apoyo al grupo de familiares. Y bueno, y que Manini esté ahí pudiendo escuchar. Alguien me dijo, se va a retirar. Bueno, no, yo quiero apostar a que la democracia es escucharnos. Yo voy a escuchar lo que él diga, no me voy a retirar. Entonces me parece que va a ser algo interesante el poder decir realmente con frontalidad nuestras visiones con respecto a este tema y argumentar y escuchar argumentos, y me parece que eso puede ser interesante. Alguien me preguntaba, bueno, pero con estas personalidades fuertes ahí, ¿cómo te vas a ver? Yo realmente siempre he mirado a todos desde un plano de igualdad. Entiendo que nadie está sobre nadie y que eso es bueno para la democracia. En todos los ámbitos que me he movido he actuado de esa forma y voy a seguir actuando así porque... yo decía en algún medio, no me achica el tema de estar con estas personalidades. Creo al revés, creo que es oportunidad para poder decir realmente lo que uno piensa. Claro. Recién hablábamos al comienzo con Alejandra que se conoció una encuesta de la empresa Equipos, la primera que se conoce cara al balotaje. Hay ahí, los números estaban, los decíamos, 47 la calle Pou, 42 Martínez, hay un 6% indecisos, hay un 5% que votaría en blanco. Pero hay una diferencia que es fundamental, y es la baja del Frente Amplio en el interior del país. Cuando se discrimina Montevideo Interior, Montevideo votó cercano al 49% del Frente Amplio, en el interior 37%, cuando en las elecciones de 2014 el Frente Amplio también había ganado en el interior, en el global. Sin embargo, esta vez bajó mucho la votación del Frente Amplio en el interior. Usted es una mujer que viene del interior, es cercana a Montevideo, son 100 y pocos de kilómetros desde donde usted está acá. Pero bueno, pero también en Florida este fenómeno se vio. ¿Qué cree que pasó? ¿Por qué el Frente Amplio esta vez no conectó con el ciudadano del interior fundamentalmente, que había logrado atraerlo con el voto? Sí, primero decir que no solo, por lo menos en Florida, no solo el Frente Amplio bajó. En Florida se dio que bajaron los dos partidos que eran mayoría, el Partido Nacional y el Frente Amplio. Hace 5 años el Frente Amplio había sacado 20.000 y pico y los blancos habían sacado 19.000. Ganó el Frente Amplio hace 5 años con una diferencia de 1.000 y pico de votos. Ganó en octubre y después en mayo fue arrolladora la mayoría del Partido Nacional, pero cómo la gente hace esa diferencia. Y ahora, en realidad, bajaron los dos partidos, 17 y 16. Entonces, eso primero. Quiere decir que este nacimiento o creación de otras fuerzas políticas incidió, evidentemente, en ese voto. Y después yo creo que sí, que realmente hay en algunos sectores como un voto castigo, ¿no? Y bueno, y ahí ese voto ausente hacia el Frente Amplio de quienes lo habían votado en otro momento, habrá que evaluar mucha cosa, porque yo creo que a veces la centralidad y las tareas de gobierno implican muchas veces reducir la tarea en la órbita muy metropolitana, y eso yo creo que incide, porque a los uruguayos, capaz que a todos los humanos y humanas, como que les gusta y nos gusta que la gente esté más cotidianamente junto a ella. Sin embargo, en este último periodo quizás es donde más se dio el llamado gobierno de cercanía, ¿no? Con la ida de los ministros, no solo con los consejos, sino a partir de una serie de políticas, con una política como muy precisa desde la OPP para determinadas obras, con las políticas del Ministerio de Vivienda.
pero a veces... No se llega a veces. No se llega y como que no, muchas veces, y lo decimos porque lo hemos dicho en otros ámbitos de partidarios, a la población va el dinero va el dinero del Fondo de Desarrollo del Interior, tal obra, pero en la población queda como que es obra municipal de la Intendencia. El que corta la cinta es el intendente. Y a veces falta ese representante, a veces ha faltado algún representante de gobierno nacional que diga, bueno, no, en realidad el dinero es nuestro, ¿no? Entonces, sí, la salida hace... Por un problema de comunicación, protagonismo. Sí, yo creo que en realidad, y es desde el inicio, no es un tema de estos 5 años, por más que hayamos tenido buena votación, siempre decíamos que hay un problema de comunicación. Como que no sabemos, y eso hay que asumirlo, los Frente Amplistas, hacer eso que hacen también de otros partidos, de ponerse la camiseta, de decir esto lo hicimos nosotros. Una vez una compañera ministra dijo algo así: a nosotros nos cuesta en realidad decir que hicimos esto porque hicimos lo que tenemos que hacer. Entonces, en realidad, muchas veces esa de pronto falsa humildad dice, bueno, esto lo hacemos porque es lo correcto, hay que hacerlo. Claro. Pero otros trabajan de otra forma y siempre están como mostrando que se hace esto y esto otro. Creo que eso también es. Y después que a veces hay cosas puntuales, yo que sé, el tema del IRPF que molesta a alguna gente y a veces no se dan cuenta de que a ellos muchas veces la mayoría de la población no recibe un descuento de IRPF. Gente que se queja del IRPF pero sin recibir el descuento, porque claro, en realidad estamos hablando de sueldos por lo menos de más de 30.000 pesos y mucha gente no gana eso. Entonces, a veces como que entra todo un discurso, de alguna forma, una presentación de los temas que le entra a la población de determinada forma cuando en la realidad no son. Uno de los asuntos que ha estado muy arriba de la mesa y que explica, según algunos analistas, la fuerza política lo toma también así, es el tema de la seguridad, ¿no? Y dice, bueno, está bien, la reforma Vivir Sin Miedo no salió, pero hubo un 47% de los uruguayos, de los ciudadanos, que votaron que sí. No sabemos si votaron que sí a esa reforma, pero sí dieron un mensaje de que el tema de la seguridad es central. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Florida? Sí. ¿Qué le dicen los vecinos, los que no la votan, los que no la votaron, y que capaz que no van a votar al Frente Amplio el 24? Pero ese es un tema que también en Florida ha sido central. Sí, ha sido un tema importante también. Ahora, también hay que decir que sorprendentemente a veces los lugares donde no hay gran tema de seguridad se vio que votaban mucho la reforma, porque justamente muchas veces es en la capital donde hay temas más de delincuencia, capital y Canelones y eso, y ahí en realidad esta reforma no tuvo muchos votos, y en lugares alejados del interior se dan concretamente que sí. Entonces yo creo que ahí también hay como un rol que a veces uno lo ve también en los medios de comunicación no de sensación térmica, porque existe. El problema no se puede decir que no exista, ¿está? Existe también en Florida. Pero estamos a veces como con algo amplificado cuando, no sé, los datos que estaban dando hoy es que sí hay más homicidios, pero que el resto de los delitos como que bajaron los números. No sé si ustedes tienen esa información también. Sí. Entonces en Florida es un tema también, pero no es que estén muriendo personas por homicidio permanentemente. Hay una realidad que es determinada, pero que se percibe amplificada. Eso es como la veo yo, ¿no? Una amplificación. Sí. Yo le quiero preguntar a la política, pero también a la maestra jubilada, que durante todos estos años ha visto pasar diferentes proyectos educativos y diferentes realidades. ¿Qué es lo que debería trabajar fuertemente un próximo gobierno del Frente Amplio en materia educativa y qué realidades se ven diferentes a veces desde Montevideo y desde el interior? Lo pregunto porque con esta cosa más centralista que tenemos muchísimas veces, sin embargo vemos, hay concursos de tal o cual cosa, hay liceos y escuelas de todos los departamentos que participan, que ganan premios, que están aquí. Hay problemas
de violencia en la escuela o de índices de repetición, y es muy diferente lo que pasa en Montevideo y todo lo metropolitano con lo que pasa con las realidades en los diferentes lugares de nuestro país, con proyectos propios. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, también en esto hay como un discurso, está todo horrible en la educación, pero sin embargo los estudiantes nuestros ganan premios y todo eso. Yo en realidad como docente la preocupación es que como en un periodo próximo cómo realmente retenemos para que terminen el ciclo básico y bueno, y extenderlo también a bachillerato. Yo creo que se ha hecho mucho porque el tema, por ejemplo, del boleto gratuito, eso era un tema para mí, como edila en su momento y maestra, muy sensible. Yo integro, bueno, hasta ahora una comisión de becas desde hace muchísimo tiempo en Florida y veíamos esa realidad de que los estudiantes tenían que pagar para poder trasladarse, los estudiantes del interior, ¿no? Del interior más profundo, del departamento, para venir a Florida. Y me acuerdo, digo, lo voy a contar acá porque lo he contado en otros ámbitos, pero es bueno que se sepa que cuando era ministro Wilson El Sogoñi, del Partido Nacional, en una instancia que hubo en San José, en un paréntesis, yo me acerco a decirle, preocupada, pero algo hay que hacer porque la Constitución dice que es obligatorio el ciclo básico, pero a su vez los estudiantes tienen que pagar, o sea que muchos no pueden ir. Porque al no tener centros accesibles, porque no tenían uno cerca, no tenían el mismo derecho que el que vivía en Florida. No podían ir. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Que esto es lo anecdótico. La respuesta fue, ¿pero usted qué quiere? Que cuando suba alguien al ómnibus que pague y los demás lo aplaudan, porque ya los policías tienen pasaje gratuito, los escolares tienen, salud tiene... O sea, era imposible para él pensar que los estudiantes viajaran gratis. Bueno, sin embargo, asume el Frente Amplio y por eso es de las cosas que realmente a mí me reconfortaron mucho. Y bueno, no solo hasta tercero, ciclo básico, que es lo obligatorio de la Constitución, sino que sigue hasta bachillerato, los estudiantes van. Entonces, ese me parece que es un desafío grande que deberíamos tener de... en realidad, ¿qué pasa? Están entrando muchos más estudiantes a los liceos y a las UTU y a la UTE, que en realidad se ha ampliado y esos son logros importantísimos de Frente Amplio. Hay que ¿Cómo lograr la retención? Exacto, cómo lograr la retención. Y para eso se han hecho también caminos de acompañamiento. Y lo otro creo que hay que trabajar mucho es a nivel de la formación docente en cuanto a bueno, realmente trabajar para eso, ¿no? Porque a veces que la población que llega es una población compleja, carenciada a veces en elementos económicos, es difícil en las UTU y en los liceos cómo pueden llegar a trabajar esos profesores y esos maestros. Entonces creo que por ahí también hay que apoyar mucho a los docentes en apoyos para poder lograr... Ahora después de la pausa vamos a estar conversando con el profesor Gabriel Chirichi, asesor de Martínez en materia de educación. Algunos de los temas que usted esbozaba seguramente los vamos a desarrollar y vamos a profundizar en ellos. Así que bueno, será una buena oportunidad de saber cuáles son las cosas en este sentido y en otros que se van a profundizar en el caso de que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno. Despedimos a Amanda. Y la despedimos, ¿qué va a hacer con la moto? Y la voy Hay a que contarle a la gente, no todo el mundo lo sabe, pero la hoy senadora, Amanda de la Ventura, hace muchísimos años que decidió trasladarse para todos lados con una moto que era de su hermana además. ¿Seguro? Y todo el mundo la reconoce en Florida. Porque es la manera que tiene. Sí, de trasladarme y bueno, y de hacer esa tarea que es importante, ¿no? De los civiles y edilas, de llegar a los barrios alejados de Florida. En Florida la seguirá usando. Mismo, claro, por Pero supuesto. Para venir a Montevideo ya no. No. Eso, me decían en chiste, algunos compañeros, vamos a llevarte la moto en camioneta, después te la bajamos unas cuadras antes y llega. No, porque digo, hay que tomarse las cosas con seriedad también. Y en este caso es anecdótico lo de la moto, pero es real que la voy a seguir usando. Y sí, obviamente. Anecdótico hasta ahí, porque eso fue lo que te permitió de alguna manera llegar a poblaciones bastante lejanas, con otra cercanía también. Claro. ¿No? La gente... No, y cumpliendo eso porque me lo han manifestado, ¿no? Cumpliendo eso de que uno no va
a pedirle el voto a cada 5 años. Para mí ha sido muy importante estar presente durante los 5 años y bueno, y todos estos años, ¿no? Imagino que casco y chaleco reflectivo. Exactamente, sí, en Florida, sí. Muchísimas gracias, senadora, y bueno, seguramente en los próximos 5 años estaremos siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con el Senado y todo lo que se abre, ¿no?, en este mundo que va cambiando año a año. Andás a ver en 5 años cuáles son los trabajos de los nuevos jóvenes, cuáles son los debates que se están poniendo y generando sobre la mesa. Gracias por haber estado en los medios públicos. No, gracias a ustedes por la invitación. Señores, hacemos una pausa. Ya se viene Gabriel Chirichi en el próximo bloque. Señores, seguimos en recta final y bueno, vamos a hablar de educación, de propuestas para los próximos 5 años de educación. Tengo acá, mire, página 27 y 28. Este es el documento que acaba de presentar la coalición. Y bueno, estas son 2 páginas que hablan de educación. Vamos a presentar a nuestro invitado, ¿vale? Bueno, agradecerle a Gabriel Chirichi, asesor, una de las personas que está a cargo del equipo del candidato Daniel Martínez junto con Rodrigo Arocena, de llevar adelante algunas de estas propuestas muy centrales que están en el programa del Frente Amplio, pero que de alguna forma se nuclean en como 10 disparadores centrales en lo que será la puesta en marcha de un posible gobierno de Daniel Martínez. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, es un desafío, ¿no? El equipo de vocerías en el tema educación, que ha trabajado con más compañeros y compañeras de todos los ámbitos, donde Rodrigo Arocena es nuestro referente, porque bueno, también lideró una de las grandes reformas de la educación de este último tramo, que es la segunda reforma universitaria. La otra gran reforma ha sido la Ley de Educación, ¿no?, de 2008. Y tenemos compañeras y compañeros del ámbito del magisterio, de la educación técnica, de la educación no formal, de la formación docente, también técnicos. Es un equipo muy amplio que además está en contacto con la unidad temática de educación del Frente Amplio, que ha sido la que elaboró y llevó al Congreso las bases programáticas, porque para nosotros es muy importante siempre, más allá de los temas y que hay que conversar de las medidas y la campaña, contar que esto es una síntesis incompleta, porque no hay nada perfecto, de un proceso colectivo que es el del Frente Amplio, de sus errores y sus aciertos, de sus discusiones sobre educación, ¿no?, pero que tiene un programa con pluralidad y debate democrático, ¿no?, y que bueno, que además tiene mucho del aprender sobre lo que han sido las diferentes experiencias educativas a lo largo de estos ya casi 15 años de gobierno, ¿no?, desde el Plan Ceibal, el programa maestro comunitario, la increíble renovación de la UTU, que ya no es más UTU, ¿no? La extensión de la universidad en el... Bueno, ahí ¿no? Rodrigo Arocena, vaya Rodrigo, que tendrá que ver... Claro. Me dicen por la cucaracha y me olvidé de decir que eras profesor de historia. Yo soy profesor de historia, exactamente. Bueno, la formación docente también ha tenido un cambio muy importante. Este año nomás, y hace poquito, se cambió el estatuto del profesor de formación docente, ¿no? Es decir, yo soy profesor en el IPA, por ejemplo. Vamos a traducirlo para un ciudadano que te está mirando. ¿Qué significa el estatuto es lo que ordena, digamos, laboral y funcionarialmente lo que uno debe hacer en su cargo, ¿no? Es decir, bueno, y también el tema de los concursos. Y en este caso lo que se ha actualizado de cara a una formación docente universitaria es que los docentes de formación docente tengamos que hacer investigación y extensión, además de dar clase. Lo que acerca de una forma... Lo que habitualmente se hace en la Universidad de la República. Exacto, ¿no? Y que ha sido, lamentablemente, esto hay que conversarlo, y yo no es por pasar cuentas, pero ha sido un bloqueo de parte de la oposición que nunca votó la Universidad de la Educación presentada y que está prevista por la ley, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos camino a... Bueno, y ha habido otros cambios, la creación de la carrera de maestro de inicial, ¿no? Que es decir, que es otra población que ahora la universalización nos hace pensar que siempre los
más chiquitos tenían acceso a la escuela, cosa que no es cierta, que es nueva, pero hay que crear una carrera nueva. Entonces ha habido una serie de cambios, también de errores, por cierto, ¿no? Que todavía tenemos cuentas para trabajar y bueno, de ahí vienen las propuestas, ¿no? Pero digamos, lo que uno viene a representar acá en sí es fruto de estas importantes síntesis colectivas de pensar en la enseñanza, pensar en la educación y bueno, creemos que además estamos a tiempo de hacer la gran transformación, porque eso es lo otro que no es solo venir a decir, porque el debate, la educación está en crisis, ¿no? Lo damos con gusto, pero lo que tenemos son propuestas de mejora sustancial, sobre todo pensando en la universalización para A veces todos. los títulos así, la gran transformación o cambiar el ADN, o generan unas expectativas que de alguna manera no se condicen muchas veces con esa realidad, ¿no? Pero hay elementos centrales en donde todos sabemos que, sobre todo pensando en el hoy y en lo que es el futuro educativo, ¿no? Son necesarios porque nosotros que estudiamos en la escuela y en el liceo más o menos en la misma generación, no tenemos las mismas, ni teníamos las mismas realidades que quienes están hoy acá, ¿no? Te propongo lo siguiente. Vamos a ver un tape donde Pablo da Silveira, quien es el referente en materia de educación del Partido Nacional, hace un diagnóstico de la situación y plantea cuáles son algunas de las ideas que el Partido Nacional tiene para los próximos años en caso de acceder al gobierno. Hay algunas de las cosas que se dicen allí que en este documento tienen alguna modificación, pero de todas maneras son ideas centrales que el Partido Nacional ha intentado poner en la campaña. Vemos a Pablo da Silveira, después venimos y comentamos. Conversamos. Estamos, en primer lugar, teniendo muchas dificultades para mantener a los chicos dentro del sistema educativo. Somos en este momento uno de los países de América Latina que pierden más estudiantes a lo largo del ciclo. Sobre todo ahí la gran crisis es la educación media y en particular el segundo ciclo de la educación media, es decir, los últimos 3 años. Solo México en América Latina está peor que nosotros y México es un país inmenso con una natalidad altísima, o sea, enfrenta desafíos que nosotros no enfrentamos. Además de eso, no estamos consiguiendo que aquellos que se queden en el sistema educativo aprendan lo que tienen que aprender. Somos el único país en América Latina al que le va cada vez peor en las pruebas PISA. Todos los demás países de América Latina que participan en las pruebas PISA mejoran sus resultados, medición tras medición. Las pruebas PISA se hacen cada 3 años. Nosotros empeoramos nuestros resultados, medición tras medición. Tenemos un enorme problema de inequidad. Los alumnos que más abandonan, los alumnos que menos aprenden, son los más pobres. Y aquellos que andan mejor son los que vienen de hogares ya favorecidos. Tenemos una terrible crisis a nivel de la formación docente. Para darles solamente un dato, hoy se reciben por año la mitad de maestros de los que se recibían hace 10 años. No estamos consiguiendo titular a la cantidad de maestros necesarios para cubrir las plazas que quedan libres años tras años en la educación primaria. O sea, tenemos las condiciones para hacer lo que queremos y se ve que estamos haciendo las cosas muy mal, porque los resultados lamentablemente son muy negativos. La principal responsabilidad la tiene el poder político, el gobierno, que ha tomado muy malas decisiones en estos últimos años y que, entre otras cosas, le ha entregado a los sindicatos una capacidad de decisión que no le corresponde a los sindicatos. A ver, los sindicatos están muy bien que existan, son instituciones que forman parte de la vida de cualquier sociedad democrática, pero el papel de los sindicatos no es gobernar en ninguna democracia. El papel de los sindicatos es defender los intereses de los trabajadores, preocuparse por los niveles de ingresos, las condiciones de trabajo, proponer cosas, porque por supuesto los sindicatos constructivos en el mundo proponen cosas, pero los sindicatos representan a los trabajadores. En el caso de la enseñanza, a los trabajadores de la enseñanza, que es un grupo chico de gente. Los que representan a todos los ciudadanos son los gobiernos. Entonces las decisiones las tienen que tomar los gobiernos. Y lamentablemente en estos años hemos tenido gobiernos que han renunciado a manejar la educación, han entregado capacidad de decisión a otros y además de eso
no tienen ideas, o para decirlo de otro modo, tal vez más justo, tienen ideas que tienen 30 o 40 años de atraso. Pablo da Silveira era quien escuchábamos recién. Si yo hago un punteo de algunas de las cosas que decía Pablo da Silveira, estamos ante un panorama aterrador. No estamos reteniendo a los estudiantes no aprenden lo que tienen que aprender. Nos faltan muchos maestros. Hay una crisis de formación de docentes y además los más pobres son los que menos aprenden y los que más se van de la educación. Este diagnóstico es tremendo. Sí, yo creo que hablar sobre lo que dice otro y no corresponde mucho. Lo que no comparto es el tono y el enfoque con respecto a titular de esa manera la cuestión educativa, que es un fenómeno complejo y que no se puede trasvasar a grandes titulares, ¿no?, de impacto, casi que en algunos momentos, si alguien hiciera un análisis más lingüístico, ¿no?, es decir, grave crisis, enorme problema, como nunca pasó esto, que son parte de una mirada desencantada y que sobre todo deshistoriza la historia reciente de la educación, ¿no? Porque los datos, que pueden compartirse o no, pueden leerse en términos de evolución o en términos de fotografía, ¿no? Y ahí la principal cuestión es que nosotros tenemos hoy la mayor cantidad de personas estudiando en el sistema educativo en su conjunto, públicos, privados, universidades, terciaria, ¿no?, primera infancia, como nunca tuvo el Uruguay. Nunca tuvo tanta gente ingresando a los centros educativos. Y esto, comparado con hace 15 o hace 20 años, no es solo el tema del gobierno del Frente Amplio, supone un desafío distinto, que no se puede medir igual lo que pasa hoy con lo que pasaba hace 25 años, ¿no? Ese es un gran punto de diferencia para tratar de mirar los problemas, pero con realismo y no con sensacionalismo. Yo creo que esa es la gran diferencia en cómo lo encaramos nosotros. Sabemos que existen problemas, pero tratamos de mirar bien la evolución. Voy a poner ejemplos porque también esto se habla mucho, ¿no? La cuestión de la formación docente. Cuando el Frente Amplio ingresó al gobierno, había 6.000 estudiantes de formación docente. Hoy hay 23.000. La titulación, y eso estamos de acuerdo, es insuficiente todavía, pero es que tenemos muchos más aulas que lo que teníamos antes, ¿no? Entonces estamos tratando de adecuar nuestro proyecto, incluso llegar a la universalización, ¿no?, de la enseñanza media superior. O sea que vamos a precisar más docentes aún, pero en un proceso de crecimiento claramente existen dificultades. Lo mismo con la cuestión de cuántos cursan y abandonan. Hay un trabajo muy serio de Nicolás Betancourt que se publicó hace unos meses, donde se estudian las cifras de cuántos ingresaban y cuántos cursaban en su edad correspondiente, que es lo que hay que hacer, porque ¿no? Es decir, los egresos incluso en bachillerato siempre son menos porque con el sistema, y ya lo hizo, nosotros queremos reformar el bachillerato, ¿no? Digo porque no es que somos ciegos ante la realidad y no vemos los problemas, pero el bachillerato actual, mucha gente termina egresando tarde porque no da un examen, ¿no? Pero quienes cursan en su edad correspondiente en Uruguay ha aumentado en todos los tramos de la enseñanza media y media superior desde 2005 a la fecha. Ha aumentado más en ciclo básico que en media superior y ha aumentado más en los sectores de los quintiles más bajos también. Eso es parte de la evolución. Claro, ¿qué termina ocurriendo? Y ese es otro problema que nosotros vamos a atacar. La culminación sigue siendo mayor en los quintiles superiores que en los quintiles... Pero igual la brecha se ha cortado. No es cierto que cada vez son menos los de los quintiles más bajos. No, es más difícil. Siguen siendo menos que los de quintiles más altos. Pero menos que antes. Claro. Lo mismo con la evolución del bachillerato, porque es cierto que tenemos problemas, pero antes, no sé, digo, en 2010, la cifra de culminación de bachillerato era del 20 y algo % y hoy estamos en el 40%. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿estamos mal con respecto a otros países? Sin duda, pero ojo, porque también a veces nos dicen, Brasil, egresa el 100% de bachillerato. Pero ¿cuántos ingresaron a secundaria? Muchos menos ya. Y además en Brasil, como el bachillerato se flexibilizó de una manera tal que la entrada a la universidad
no es el filtro, porque el filtro es las famosas pruebas anuales que tienen para, ellos llaman las vestibulares. Entonces, ¿qué pasa? El bachillerato permite una salida rápida en Brasil, pero después para hacer la universidad están con las pruebas de ingreso, cosa que nosotros no queremos, pero tampoco queremos que el bachillerato sea filtro, ¿no? De ahí está la idea de reforma. Entonces, para el Frente Amplio en su conjunto, la educación es un derecho sobre el que hay que trabajar para todos y observar dónde están las dificultades para seguir incrementando la participación, la mejora pedagógica, la asistencia de los chiquilines, la dinamización de la experiencia de aprendizaje. No creemos que solo la prueba PISA mida, porque estamos horribles en los aprendizajes. Bueno, vamos a tomar la prueba PISA por un segundo. Uruguay en todas las mediciones estaba primero, ahora está segundo en América Latina. Porque también está como en los relates. Perú aumentó mucho. Perú está sexto, dando vuelta a la tabla, estaba peleando el descenso. Entonces, pero borremos todo esto que dije, porque hablar así de la educación es jugar un juego que parece que fuéramos cronistas deportivos. No hay entonces, yo lo que digo es, dejemos los de aprendizajes, comparar un poco, ¿cómo ¿no? los medimos? Pero, mirá la feria de robótica del otro día, o la cantidad de proyectos que no son del Plan Ceibal, que hacen los maestros, los centros educativos asociados, fusionando UTU y primaria, una gran novedad, con que tiene una bajísima tasa de desvinculación. ¿No? Pila de maestras y maestros. Entonces, hay muchos aprendizajes significativos y hay pruebas que nos dan mal las nuestras, que a mí me importan, las de aristas, que tenemos que mejorarlas, mejorando que el tiempo de que los docentes puedan planificar, acompañar a los alumnos, tener más tiempo para trabajar en equipo, los profesores, vinculados a la comunidad, y eso está en las propuestas, pero no solo midiendo con PISA. Por eso, incluso dejemos de comparar con tal o cual país, porque es más o menos como mirarnos en espejos que no nos corresponden, ¿no? Este es el país que tenemos con esta realidad. Hablabas recién del tema bachillerato, que es el lugar, evidentemente, en donde se da ese problema más grande, podríamos decir. Capaz que no, o al menos lo entendemos así, ¿no? El traslado de la escuela al liceo han señalado que ha mejorado bastante y bueno, la retención debe darse en ese bachillerato. Hubo muchas ideas, incluso de los propios precandidatos antes de llegar a que Daniel Martínez fuera el candidato del Frente Amplio, señalando la extensión de las clases, el doble horario, la libertad de cátedra y los programas, la experimentación desde los programas individuales. A mí me quedó grabado varias de las cosas que el domingo pasado, en ese encuentro de los jóvenes con los referentes en distintas áreas, las preguntas que ellos hacían y su sensibilidad frente a lo que de repente nosotros los adultos medimos en números, ¿no? Y uno de los temas tenía que ver con eso, con la calidad educativa, la cantidad de tiempo que el docente puede dar y también cómo medimos qué es una buena educación, ¿no? Claro, claro. Bueno, primero, medir eso puede ser un aproximado. La buena educación es una relación entre personas, ¿no? Y en la que también se vuelve a formar de manera permanente el docente. Es decir, el centro es el estudiante, porque queremos compartir conocimientos con él, compartir experiencias de saberes y de prácticas para que tenga más oportunidades y pueda ser crítico. Entonces, no es solo medible, las pruebas son un indicador muy bueno, pero lo que mejor podría medir la educación es la ocurrencia de buenas prácticas educativas, ¿no? Y para eso sí tenemos yo creo que un muy lindo proyecto de transformación, porque lindo tiene que ser porque convoca, que es la idea. Y eso también vos mencionabas, Alejandra, lo de los otros precandidatos. Hay parte, por ejemplo, de las propuestas de Carolina Cose, ¿no? Que también nosotros seguimos incorporando cuestiones del Frente, ¿no? Tener más tiempo educativo para los jóvenes, para los docentes y para las familias es una clave, pero que, y está muy aclarado en la propuesta, que no es más tiempo de aula pizarrón, porque a veces dice, ¿cuántas horas de clase? Bueno, no es eso, es más tiempo para trabajar en proyectos, para tener la oportunidad de realizar actividades vinculadas al medio, vinculadas a lo productivo, al trabajo, a lo ambiental, a los problemas sociales, o también vinculadas a que, por ejemplo, en determinado centro
hay dificultades de aprendizaje y nosotros tenemos como, así, derecho absoluto incluir, la inclusión de la discapacidad. Bueno, para eso los profesores, los maestros, tienen que tener tiempo de planificar con otros, de aprender cómo se trata un problema de dislexia, aparte de que queremos que esté en la formación docente. Entonces, la idea de que haya más tiempo y pasar a escuelas de tiempo extendido en todo el interior urbano, eso es muy importante, porque daría una oportunidad también de trabajo más a gusto, con más calidad. Y ahí cuando se habla de calidad de los aprendizajes, tiene que ser calidad de la enseñanza que logre buenos aprendizajes. Bueno, no puede ser el docente haciendo doble turno, corriendo de un lado para otro. Bueno, centros estables, la posibilidad de que, bueno, yo mencionaba lo del Plan Ceibal porque es una maravilla lo que se muestra, pero la enseñanza a través del trabajo colectivo, y no solo por disciplina, potencia muchísimo la capacidad didáctica de los docentes. Entonces, respetando los saberes didácticos, sin decir tienen que enseñar de tal manera, sino promoviendo la experimentación docente, vamos a lograr, dándoles tiempo, reconocimiento en su escalafón, en su carrera, y trabajando con la comunidad, va a multiplicar lo que llamamos la gran transformación educativa. ¿Y podemos hacer eso en el Uruguay? Mirá, sin duda. Eso se puede hacer por dos cosas. Primero, porque ya hay una experiencia que es muy valiosa, y quienes fueron a la Antel Arena a principios de este año lo pudieron ver en el primer semestre, ¿no? de todo lo que se genera y lo que pasa en el interior. Yo siento que a veces, miramos, yo no digo que no haya problemas en el secundario y los liceos de ciclo básico en zonas complejas son complejos, y bueno, tengo amigos, compañeros que trabajan ahí, pero lo que se crea en el interior de proyectos educativos, con los chiquilines, con los docentes, con la comunidad, es fantástico. Y lo que no vemos de Plan Ceibal, que son docentes y experiencias desde los campamentos pedagógicos, que son salidas didácticas, hasta las Olimpiadas. Hay un montón de gente que va a Olimpiadas de astronomía, de matemática, de física, salidas que tienen... ¿Cómo trasladás esos nosotros tenemos al contexto crítico o a las zonas más complejas? Claro. Bueno, hay un programa que quizás muchos conocen, globalmente se conoce como Sacude, ¿no? Pero en el Liceo de Casaballe, que es un liceo que además, entre comillas, compite con los modelos que se nos presentan como... que son atendibles, pero el Liceo de Casaballe, que es el público al que van todos sin ningún tipo de decir, abierto para todos, hay un proyecto de reconstrucción patrimonial, de valorización del barrio y del lugar. Bueno, ha salido hace poco una publicación incluso de los docentes, que es ¿con qué? Con una dedicación que el sistema debe reconocer. Eso nosotros planteamos una nueva unidad para la ANEP que se llama Uruguay Project. Entonces, en todas las zonas donde se proponga desarrollar actividades comunitarias interdisciplinarias, no necesariamente, esto lo digo siempre para mis colegas docentes, una metodología de enseñanza por proyecto. No, pueden ser actividades comunitarias, actividades sociales que crucen las disciplinas, tienen que tener horas para poder hacerlo y que la administración pública potencie, desburocratice eso y dé lugar a la experimentación pedagógica. Y ato esto con la visita de Hargreaves, ¿no? Un gran impulsor del cambio educativo, de un sistema... Porque yo escuché otra cosa y yo también me siento parte, yo soy miembro de mi sindicato SINTEP, ¿no? Ahora estoy de licencia, pero decir, ¿no? Y los sindicatos, habrá algunos que tienen ideas en los 60, otros tienen ideas que vienen de los 50, de otros lugares. Nosotros, los docentes sindicalizados también, tenemos ideas del siglo XXI. Hargreaves integra, ¿no? el movimiento más renovador en educación que Finlandia, digo porque son, ¿no? Canadá, como él, Escocia, Gales, e invitaron a Uruguay, el único país de América Latina que está es Uruguay por toda la movida esta del Plan Ceibal. ¿Y qué propone Hargreaves? Porque además que es una maravilla, ¿no? Que la enseñanza, para transformarse, tiene que ser con confianza en los docentes y colaborativa, dando espacio a buenas propuestas de dinamización en los centros, tiempo para trabajar y compartir. Yo siempre pongo este ejemplo, capaz que me voy mucho de tema, pero quizás, y todos hemos escuchado hablar, que las escuelas de práctica, ¿no? Siempre decimos, bueno, ¿a dónde vas a mandar a tu hijo? Bueno, si es una escuela de práctica, mejor. No sé porque hay practicantes, porque la directora es profesora de didáctica. Vieron que la escuela de práctica... Sí, hay como cierta idea de que... Hay más vida, no, que hay escuelas buenísimas sin ser de práctica, no quiero discriminar, pero lo que nos tenemos que imaginar con esta propuesta de Uruguay Proyecta es que todos los centros de media
van a ser centros de experimentación y de práctica. Claro, que funcione con esa lógica. Pero no es de experimentación que cada profesor hace lo que quiere. No, con programas, con objetivos, con evaluación, con la posibilidad de estar todos en red, porque si sumamos esto a lo que es Plan Ceibal, no precisamos más recursos. Y agrego un detalle porque ya me viene lo presupuestal, ¿no? Nosotros estuvimos estudiando que en secundaria, porque además UTU ya está muy avanzada, en UTU hay gente que egresaba por proyectos desde hace mucho tiempo. Claro. Y además la parte técnica, hay que aprender mucho de UTU para los cambios educativos también, y hay que aprender mucho de nuestra historia, no mirar tanto, hay que mirar a Harvard y nuestra historia, las dos cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer que casi el tercio de horas de docencia indirecta que existe en secundaria, muchas tareas, pero a veces algunas podemos revisarlas si son necesarias o que empiecen a asignarse para que contribuyan al tiempo dedicado a lo que no es docencia de pizarrón. Claro. ¿No? Es decir, o sea, le sacás ese tercio a lo que están haciendo ahora y las asignás nuevamente. No lo digo así porque, no, hay cargos que yo no puedo sacar, pero yo lo que puedo construir es, bueno, en un determinado centro, ¿cuántas horas hay de biblioteca? Y no sé, bueno, que esa hora de biblioteca no solo sea para atender, sino puede ser también promoviendo un proyecto y que en esas horas, lo mismo, mira, y te lo cambio al revés, ¿no? Yo soy profesor de historia. En cuarto tengo 4 horas de historia, ¿no? Todo con un grupo. Pero tengo 4 grupos en total, tengo 16 horas. Bueno, quizás, y esta es la idea, ¿no? Con inspecciones que motiven los proyectos, una dirección que lleve bien adelante el centro educativo, me diga, mira, Gabriel, vos no des las 16 horas de clase, das 12. Los contenidos del programa se mantienen, pero hay otras 4 en que trabajás con los chiquilines en un contexto distinto, coordinando de repente historia del siglo XX, con el profesor de música, la música del siglo XX, ¿no? Y hacen un proyecto vinculado a eso. Y no tenés que estar las 16 horas en el salón. A mí no me sacan mis 16 horas, pero me están proponiendo decir, bueno, de las 16, 12 son de, ¿no? Aquí escrito, hacemos la línea de tiempo del pizarrón, claro, ¿no? Pero hay 4 que son para trabajar en un proyecto comunitario. Y eso, imagínate, tenemos con el Ceibal arriba, ¿no? Lo coordinamos a través de una unidad que lidere un nuevo movimiento pedagógico. Eso es reformar la educación de fondo y aprendiendo, yo insisto mucho, de la educación popular, porque vos preguntabas lo de los contextos críticos, ¿no? Es decir, los profesores, los docentes tenemos muy buena formación didáctica, pero el contexto social también importa. Y ahí hay para aprender de la educación popular, de la educación no formal, ¿no? Y eso creemos que es muy posible lograrlo porque ya hay experiencias y bueno, el camino está en la decisión política de abordarlo. Gabriel, tengo casi nada de tiempo, pero no quiero dejar pasar un asunto que ha estado muy arriba de la mesa. Vos lo deslizabas recién, el tema de la gobernanza. Sí. Se ha puesto como muy de moda. Salió ahora de esto, ¿no? Además. Claro, hay propuestas extremas. Yo escuchaba a una senadora electa diciendo que si fuera por ella, los docentes no solo no tendrían la senadora voz, Bianchi lo dijo, sino no tendrían votos, sino no tenían voz. Para ella no deberían estar los trabajadores en la dirección de los organismos desconcentrados. Eso no va a pasar, al parecer. ¿Por qué, digamos, cuál es la posición del Frente Amplio en este tema? ¿Es una cuestión innegociable la participación de los docentes en los ámbitos de decisión? Bueno, la posición del Frente Amplio es cumplir con la ley, ¿no? La ley establece la participación docente, ¿no? Es absolutamente infundado el argumento que se repite, que los sindicatos gobiernan la educación, es más... ¿Trancan todo? No hay ningún caso que los sindicatos tienen todos sus derechos y hay que negociar con ellos, y quizá ha habido malas negociaciones por parte de las autoridades, ¿no? Eso es otro punto a discutir, que aparte. Pero en la participación docente llegamos a tener, que esto es muy importante, yo digo que es increíble que en un país democrático se discuta esto, pero electo un representante docente de la oposición como Robert Silva, que hoy es candidato, bueno, ya no es candidato, entonces, ¿cuál es el miedo a la participación? El miedo a la participación habla de los que tienen ese miedo. Nosotros, históricamente, no solo el Frente Amplio, porque ya sé que estamos en campaña, pero yo quiero bajar, porque a veces uno dice, el Uruguay tiene una muy buena tradición que viene de la reforma universitaria de 1920, que viene de las ideas de José Pedro Varela, que además fue muy valioso, porque esto hay que engancharlo con nuestra historia de verdad, con la historia de Artigas, la participación de los pueblos, decía Artigas.
Uruguay ha construido su educación con participación, autonomía y cogobierno, y no es que la educación está en manos, porque hay algunos que andan con la casa de brujas por ahí, bueno, por favor, es una sociedad madura, una sociedad que puede discutir estos temas. La participación y la autonomía lo que garantiza para las autoridades y no quedar en la cúpula de cristal del edificio de la ANEP sin tener la comunicación de lo que los docentes están haciendo, ¿no? Entonces, es muy importante, pero lo digo, cambio el ejemplo, ¿no? Las empresas del capitalismo más desarrollado europeo, como el alemán, incorporan delegados de los sindicatos porque también quieren saber qué pasa en la planta. Entonces, ¿cuál es el centro? Nosotros no hemos observado ningún retraso en propuestas educativas, porque si no se hubiera frenado el plan Ceibal, por la acción de los sindicatos docentes. Creo que el gran problema, y acá es una opinión personal, y bueno, capaz que fue mi compañero acá, pero es que nos costó con el Frente construir un proyecto de segunda transformación. Y hoy, esto que además yo digo, lo siento como muy en la piel, y lo veíamos ayer a Rodrigo hablando el domingo en la plaza. Hoy tenemos, por los aprendizajes, por los errores, porque también hubo errores en el Frente, de mirar a los docentes como alguien a que había que decirle lo que hacer. Hoy sabemos que el cambio educativo profundo para un Uruguay más democrático, más innovador, de verdad, que innovar no solo hacer robots, innovar es muchas cosas, es pensar, ¿no? Dejar de pensar en el machismo como forma de relación entre los chiquilines. Bueno, esa innovación viene de esta propuesta de experimentación pedagógica, de multiplicar los proyectos, ¿no? Y de acceder para todos a la media superior reformando el bachillerato. Para nosotros es clave eso. No lo podemos hacer con el bachillerato, eso sí quedó viejo, ¿no? Aunque hay bachillerato artístico, sigue siendo bachillerato del siglo XX. No sé, eso es algo increíble, ¿no? Y nosotros, bueno, lo tenemos claro, tenemos un programa que en eso es muy estricto, incluso para volver a lo último, y menciono ya, porque tenemos que reconciliar a Figari con Varela y reconocer el ideal del trabajo y la formación. Y ahí para el bachillerato, y yo diría, esto, y con nuestra historia hasta futbolera, ¿no? Si no puede ser que un chiquilín que empieza a jugar bien al fútbol se le haga re complicado terminar el liceo. Entonces, bueno, la idea es combinar, sintetizar, y en eso tenemos mucha experiencia. Nos demoramos a veces en el Frente, pero tenemos experiencia y somos plurales, ¿no? Con todo se puede dialogar. Sintetizar la formación profesional, el deporte, las artes, la formación de aquellos que quieren hacer otra carrera, ¿no? Y el mundo del trabajo con el estudio. Nos tenemos que ir. Bueno, no, gracias, es para seguirla. Sí, en algún momento para hablar punto por punto y dar ejemplos concretos, porque a veces la gente no sé cuánto lee los programas. No, esto quedó más cortito, creo que se va a poder difundir bien. En el próximo bloque, y ya para terminar, vamos a ver cómo se comportaron las redes previo al 24, cómo se están comportando ahora de cara a la segunda vuelta. Diego Barcia es Country Manager de Nightstream para Uruguay. Con él vamos a hablar de redes. Último tramo de esta edición de Recta Final. Vamos a hablar de redes, que digamos que en los últimos tiempos se ha transformado en un ámbito más de la discusión política, en un lugar donde se reproduce el discurso, donde hay mucho ruido también, donde hay algunos candidatos y algunos partidos políticos que han sabido utilizar mejor que otros esta herramienta. Es decir, hay mucha cosa para hablar. Gran protagonista usted de redes. Yo tengo una cuestión más humilde, la radio es eso. A veces tengo mucho dolor de cabeza también por eso. Diego García, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Un placer estar acá. Nos gusta mucho hablar con Diego además porque desde distintas áreas nos abre un poco la cabeza a poder leer algunos datos, a enojarnos menos, en el caso de Gabriel y en el mío, con algunas cosas que vemos sobre la mesa, y a entender un poco más cómo funciona un sistema diferente en la opinión, en el manejo de información, en lo que puede ser, si querés, anecdótico para algunos y central para otros, en fin. El otro día cuando vino con nosotros en el horario de la radio a la megatransmisión que hicimos los medios públicos, Diego hablaba de varios temas, de cómo las campañas se veían diferentes en los distintos países y de cómo reaccionaba la gente
a estas redes sociales. Pero hoy trajo Claro. varios puntos centrales. Y lo primero, ¿fue protagonista? ¿Las redes sociales fueron protagonistas de esta campaña? A ver, cuando hablamos de protagonismo, tenemos que hablar de cuán importante es el microclima digital de una campaña electoral para un comando u otro, ¿no? Hay gente que le da determinado protagonismo dentro de su estrategia, hay gente que ni siquiera las mira. Nuestra empresa Nightstream, más allá de analizar las redes, hace consultoría política, ¿verdad? Y de marcas apalancado en el Big Data social. O sea, a nosotros nos ayuda mucho a tomar las decisiones, pero no decisiones digitales, todas las decisiones de campañas, tanto sean políticas o no, apoyado en lo que las personas expresan en redes. Para nosotros es un mundo de medición constante y de tiempos muy cortos, que eso es muy positivo porque nos permite tomar decisiones de contextos súper candentes, por llamarla de alguna manera, con una velocidad muy importante. Claro. Después, obviamente, que el comando, la marca o el político hará con esa información y con ese análisis lo que considere. Tomará sus decisiones. Exactamente. Claro. Entonces, las redes sociales en impacto, yo creo que en volumen en esta campaña han sido muchísimo más importantes que en las anteriores y creo que cada vez lo van a hacer más. Más allá de que son siempre... yo siempre digo que los medios tradicionales son los que marcan las agendas, ¿no? Los que llevan las noticias importantes de las no tan importantes, dependiendo de lo que elijan publicar. Las redes sociales son difusores de lo que los medios tradicionales eligen. ¿Por qué? Porque hay un elemento de validación detrás de lo que los medios tradicionales y la agenda genera. Pero las redes sociales le dan y le dicen, con algunos indicadores, cuánta importancia tienen eso que los medios tradicionales publicaron. Con lo cual, es importantísimo ver cómo se disparan esas noticias. Por ejemplo, cualquier noticia de un medio periodístico se puede medir en cuanto a la percepción de la población de acuerdo a al ruido que generan las redes sociales. Sí, a ver, para ser más claro, de repente un diario llega a 2.000, 2.500, 3.000 lectores. La reproducción de la noticia que publica ese diario a partir de las redes sociales es infinitamente mayor, ¿no? Muchísimo mayor. O sea, infinitamente mayor. Exacto. Estamos hablando de que la chispa del combustible que son las redes sociales, la chispa la generan los medios, pero sin el combustible no sería tanta la propagación. Si vamos a esta campaña en particular y hablamos de lo que fue, lo que sucedió, ¿verdad? Lo que sucedió entre octubre y los primeros días de noviembre, nosotros hicimos un análisis específico para ustedes hoy. Estamos hablando de que analizamos más de 1.300.000 interacciones. Acá no estamos hablando de alcance, estamos hablando de variables que son súper medibles y cuantificables. Me gusta más compartir, para que la gente entienda, ¿no? Cantidad de me gustas en Facebook, compartidos, comentarios, favoritos en Twitter, retweets, exactamente. Vamos a ver la primera placa que creo que habla de esto que vos estás diciendo ahora, una placa que nos preparaste para esta noche. Bueno, un poco ahí está. Lo que nosotros mostramos acá es que tenemos más de 300.000 interacciones en Facebook, 421.000 interacciones en Instagram y 634.000 menciones en Twitter. Esa es la base de datos. Instagram más que Facebook. Increíblemente Instagram. Esto es una sorpresa para mí. ¿Sí? Sí. A ver, Instagram tiene una penetración en Uruguay quizá mayor en cantidad de cuentas en Uruguay, pero el nivel de interacción que generan menos cuentas de Instagram es mayor porque la gente está usando más Instagram. Si bien hay más gente que tiene Facebook, la menor cantidad de gente que tiene Instagram lo usa más, lo usa todo el tiempo. Y esto se comporta bastante... Es decir, Twitter primero, Instagram y luego Facebook. No, a ver, el tema de Twitter no es que esté primero. Nosotros siempre tenemos esos matices y está bueno aclararlo. La campaña pasa más por Facebook y por Instagram que por el ruido social que tiene Twitter. ¿Por qué? Porque dentro de Twitter... Ahora vamos a analizar más adelante un poco es interesante el pro y el contra de cada candidato en esta red. Las críticas que podemos analizar nosotros vienen de Twitter, pero no critica al indeciso, critica al núcleo duro. A Daniel Martínez hay una operación de los militantes del Partido Nacional que lo ataca constantemente y a la calle Pou hay una operación constante de los militantes del Frente Amplio que lo atacan constantemente. Nadie convence a nadie ahí. Es como encerrar en una sala
a los militantes del Partido Nacional y a los militantes del Frente Amplio y que se griten entre ellos y de fuera de la sala están todos los indecisos. Eso es Twitter. Entonces, ¿qué nos da la posibilidad de Facebook y de Instagram llegarle con un discurso más controlado en la crítica, pero con mayor alcances o con herramientas que ayudan más a llegar a la población? Menos agresivo, digamos. No sé si menos agresivo, pero nos da una posibilidad de llegar no tanto al microclima electoral. Hoy hablábamos, hoy les contaba cuán importante puede ser para un comando, para otro, la información de redes sociales. Claro. Tengan en cuenta que cuando ustedes hacen una campaña política y son candidatos, en nuestra experiencia y en nuestra experiencia de asesoramiento, el ruido que tiene el candidato sobre su propia campaña es totalmente subjetivo. Claro. Y no hay manera de salir Y de ese está ruido. mediado por un montón de asuntos, pero muy Cualquier cercanos. error parece la muerte, Claro. cualquier acierto parece la victoria. Exacto. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que salir a medir un poco fuera de lo que es el microclima del candidato, porque el candidato tiene contaminada esa visión, ¿no? Vamos a ver la segunda placa que tenías preparada para hoy sobre distribución de contenidos. Ahí la estamos viendo. Bueno, lo que queremos mostrar acá un poco es cómo son las estrategias de visibilidad de los candidatos, ¿no? Y acá incluimos a la fórmula presidencial porque vimos unos matices que suceden entre Argimón y Villar que son bien interesantes. Uno se mete en Twitter y parece que a Villar la están matando. Hay hasta un hashtag que dice me vuelvan a mostrar a Villar, Sí, sí, etc. sí, sí. Pero cuando se va a Instagram y Facebook, la población no se comporta tan crítica para con Villar y casi que iguala en comentarios positivos a Beatriz Argimón. Ajá. Beatriz Argimón con un mucho menos nivel de crítica, pero si vamos a los comentarios positivos, no están tan diferentes. Claro. Por eso nosotros quisimos agregar en esta placa a las candidatas a vicepresidenta. O sea, en Twitter hay una campaña, digamos, muy dirigida contra Villar. Hay mucho más ruido, Exacto. hay mucho más interacciones que pueden ser positivas o negativas, no hay tantas interacciones neutras o información, pero en lo que es las fórmulas de las vicepresidentas, ¿verdad? Las candidatas a vicepresidenta, en Instagram hay como un comportamiento similar en cuanto a volumen. No el comportamiento y la estrategia digital, sino el capital que generan en la reacción de las personas. Y si vamos a la fórmula de los presidenciables, hoy la calle Pou está casi 2-1 arriba en menciones que Daniel Martínez. Esto se explica también porque desde el inicio de la campaña tuvo una militancia más ordenada en ese sentido. Y no olvidemos que hoy el Partido Nacional todo responde a la calle Pou. Cuando Daniel Martínez hace una campaña que es una parte del volumen de menciones del Frente Amplio, que a esto hay que sumarle el volumen de menciones del MPP, que es el sector quizá hasta por encima del FAN en redes sociales que está teniendo bueno, el Partido Comunista, Vergara, cada uno hay como pequeñas campañas individuales que también lo dejan un poco en desventaja el candidato. O sea, la calle Martínez. Pau ha logrado que todo se encolumne atrás de él en Por materia de supuesto. comunicación en las redes. Por supuesto. Bueno, ahora hay que ver el tema del partido, de la coalición, ¿verdad? Claro. De la coalición Claro, multicolor. porque digamos que esto es hasta el 20... Esto es hasta el 24. anteayer. Hasta antes de ayer. Esto es hasta Ahí el está. domingo. Bien. Después aparece una figura que es Yamandu Orsi, que es bien interesante analizarla, que el corte lo tomó parcial, nosotros no lo trajimos a escena, porque justamente tenía Pero se notó en las redes. muchísimo. Mirá. Muchísimo, con un histograma del humor que le llamamos nosotros, que medimos el humor sobre la figura muy marcada, con una presencia súper positiva hasta el sábado, un matiz negativo el domingo en su salida en un programa Séptimo Día, y después ahora el lunes de vuelta volvía. Es un político que tiene una percepción bastante más positiva que el promedio. Mirá. Incluso la intendencia Y de en pocos Canelones días. también tiene. Sí, en pocos días. En pocos días, porque digamos que se instaló el viernes de la semana pasada. Sí, algunos días antes ya estaba el ruido en redes sociales. Ajá. Ahora vamos a ver también que eso le afecta no necesariamente positivamente a Martínez. Claro. Hay algunas críticas que le hace el Partido Nacional a Martínez de que como que le impusieron la figura de Orsi, cuando Orsi en varios programas ya lo ha aclarado, que él se suma a articular y no tanto a decidir por Martín. Vemos la cuarta de las placas que teníamos preparado para hoy, imagen en redes.
Imagen en redes sociales. Acá voy a adelantar la próxima práctica para ponerlo en contexto. Tenemos un volumen de menciones de Martínez que, si bien es acotado, tiene un 48% de menciones positivas y una gran crítica, pero si analizamos la crítica, no debería de preocuparle porque casi el 100% de la crítica de ese 52% negativo viene de militantes manifiestos del Partido Nacional. O sea, si uno desglosa una muestra de las personas que critican a Martínez, Independiente lo ve asociado a... son fanáticos de alguna lista o alguna identificación en el Partido Nacional. Ni siquiera hay colorados, digamos, ni siquiera hay cabildantes ahí. Eso es un dato muy importante. Mirá. O sea, el 52% de las hay un comando negativas... muy fuerte digital del Partido Nacional que sabe muy bien manejarse en redes, que lo viene trabajando hace mucho tiempo. No se olviden lo exitosa que fue la campaña de la positiva hace una elección atrás. Y claro, la calle mantiene el equipo. Ya lo había trabajado en lo que fue la elección que ganó Tabaré Vázquez, ¿no? Exacto, siempre tuvo una preponderancia la calle Pou en digital y hoy se la está tirando arriba en Twitter a Martínez, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Claro. Entonces, sí es preocupante el nivel de criticidad que tiene Martínez, pero el matiz que desinfla un poco esto es que la crítica viene del Partido Nacional y la pelea acá es en ese famoso voto a voto que van a salir el Frente Amplio, bueno, en la búsqueda de los votos talvistas o vallistas y los votos cabildantes. Por otro lado, tenemos una calle Pou muy fuerte que se ha manejado, la verdad que la campaña de la calle Vemos Pou... entonces la otra placa también. Sí, por favor. Ahí está. Tenemos un 62% de menciones positivas hacia el candidato Luis Lacalle Pou. Esto hace referencia a dos cosas. De vuelta vuelve lo mismo, a una fuerte presencia militante del Partido Nacional en redes sociales, pero también a una muy buena campaña. Yo creo que él, hasta hace unos días, que ahora tiene un desafío muy grande, ¿no? Porque sale de su ámbito de control, que es el Partido Nacional, y empieza a discutir con partidos que quizá tengan sus propios intereses, quizá no, pero hasta ahora... Sí, ya se han visto también algunos... Eso te iba a decir, ahora vamos a... Yo, más allá que no está en este informe, aparece el primer conflicto, que es la famosa foto que le niegan a Domenech, que eso tuvo una pequeña explosión hoy en redes sociales, en donde se empiezan a ver que no es lo mismo dirigir un partido en donde vos tenés el 60-65% de los adeptos a dirigir una coalición que obviamente cada uno... Es interesante también ver esos porcentajes, sé que tenemos que ir cerrando, pero me quedaba con la última encuesta de simpatía-antipatía de líderes, que de repente en lo que es redes sociales vos decís, bueno, se trabaja muy bien desde el Partido Nacional, tiene 60 y pico % de la calle Pou de comentarios positivos a nivel de su trabajo en redes. Sin embargo, cuando uno ve esa encuesta de simpatía de líderes, vemos que en general, sacando del presidente de la República, creo, en la última... Todos tienen saldo negativo. Todos tienen, pero saldo negativo estoy hablando por encima del 50%. Creo que hay tres figuras que tienen están casi ahí en el cero, que son primero Vázquez, que tiene positivo, Mujica y Martínez, y después hay un gran escalón hacia la cuarta, que tiene un 19% de saldo negativo, que es la calle Pou. O sea que si uno ve en la opinión, en una encuesta que maneja, ahí me voy a poner a favor de las encuestadoras, ¿no?, los intervalos de confianza y el sistema estadístico, que nosotros también lo tenemos internamente en nuestra empresa, te da una información mucho más rica y objetiva que las menciones en redes sociales. Claro, pero acá lo que ustedes median es esto. Nosotros estamos midiendo el ruido de redes sociales, que importa a la hora de cuando la población ve las redes sociales, se queda con una verdad parcial. Te quiero hacer una pregunta, porque vos decías 62% de menciones positivas. En el 48% de menciones positivas de la calle Pou, ¿se ve lo mismo que en las menciones negativas que Martínez, o acá hay diferencias? No, se ve lo mismo. O sea, estamos hablando de un 38% de menciones negativas de la calle Pou, que también hacen referencia a una crítica no tan ordenada o sistematizada, pero una crítica fuerte de militantes del partido del Frente Amplio. O sea, acá de nuevo, nuestra conclusión es que el indeciso no se está expresando, está esperando que por allá hay una incertidumbre. Hay una incertidumbre grande porque todavía no se está escuchando el indeciso como en otros análisis en social media que nosotros hacíamos. Por ejemplo, en elecciones como Chile, en elecciones como Argentina, en elecciones como España, que hemos liderado,
el indeciso tiene más opinión que en esta particular. Acá hay una brecha bastante más marcada entre comando del Partido Nacional Digital y militantes del Frente Amplio en el orden digital, de que, como les decía, Claro. se estaban criticando el uno al otro. O sea que no, me animo a decir que no va a ser entonces ahí donde haya que ir a buscar indecisos. Hay que tener mucho cuidado porque así como nosotros mirábamos un clima exitista para el Frente Amplio en redes sociales antes de octubre, Claro, las y decía, semanas esas, 44%, si uno miraba las redes sociales, decía 44, 47% gana el Frente Amplio, 39%, que era más o menos lo que venían dando las Claro. encuestas. Ahora es al revés, uno mira las redes sociales y dice, ya está, ganó la calle. Pero de repente eso está de vuelta. Así se comportan las redes sociales, no es como que animan al Sí, que va sí. primero. Si uno va a las encuestas, creo que la brecha, creo que tenemos solamente una encuesta hasta Sí, ahora, sí, la Equipos exacto. Mori, que creo que Claro. la brecha es de 5%, 5 puntos. y con un matiz de que recién arranca la campaña, algunos esperaban más incluso, Sí, sí. entonces como que está todo por jugar. Está todo por verse. Diego, muchísimas gracias. Seguramente te vamos a volver a tener en Encantado. recta final hablando de todos estos temas. Nosotros Mucha información interesante. Sí. Me quedé pensando en Instagram. Yo sabía Porque que te iba a le he dado- convencer por ahí. He dejado de usarla. Podemos profundizar. He dejado de usar la Instagram, capaz que hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Los invitamos a que mañana nos acompañen en recta final. Estará Ana María Misraji hablando también de educación, así como lo hicimos nosotros hoy con Gabriel Quirichi, con Robert Silva del Partido Colorado y también de la concertación que se ha armado. Estará el ministro de Economía, Danilo Astori, si no Exactamente. recuerdo mal, y también, por supuesto, dos de los protagonistas de recta final, como son Botinelli y Gerardo Caetano. Exactamente. Así que, señores, mañana otro día de recta final. Creo que esta semana ya está pactada una entrevista con quien ha sido señalado hoy como el próximo ministro de Economía, en caso de que gane el Frente Amplio. Nos referimos a Mario Vergara. El próximo jueves estará con Fernando Blanco, entonces, y Exactamente. Rosina Malarini. Así que quédense aquí en la programación de la televisión pública y todos los días recta final desde las 8:30, de las 20:30 hasta las 22 horas. Y si no estás viendo la tele, acordate que nos escuchás en cada rinconcito del país, también con recta final por las radios públicas. Nosotros nos encontramos el viernes. Dale.